Entonces, en el tema anterior nos quedábamos precisamente en la estructura del misal romano, los leccionarios y las prácticas de los lectores. ¿Se acuerdan que veíamos también la estructura de las lecturas? Las solemnidades, por qué a veces trae secuencia, por qué a veces no trae secuencia, y entre otras cosas más. En el tema número 5 nos faltó ver lo que fueron los prenotados de los leccionarios, que es este texto. Léanlo en casa. Este es como la instrucción general del misal romano, pero en pequeño. Solamente es la instrucción de los leccionarios. O sea, acá nos va a hablar de la estructura de las lecturas, ¿sí? ¿Por qué las lecturas son 3? ¿Por qué los ciclos? Ciclo A, B y C. ¿Por qué hay un salmo? ¿Por qué primera lectura? La aclamación, la secuencia. Acá en esto, que se conoce como los prenotados de los leccionarios, va a traer toda esa información que la verdad pues no nos va a dar tiempo, pero esto les va a ayudar a ustedes a conocer cómo encontrar las lecturas, ¿sale? Hoy nos vamos a enfocar en la parte ahora de los sacramentos. ¿Se acuerdan que veíamos el misal romano, los leccionarios y el ritual de los sacramentos o de los diferentes rituales que hay? Ya hablamos sobre el misal romano, ya hablamos sobre los leccionarios. En este tema toca hablar sobre los rituales, pero para comprender los rituales es importante comprender los sacramentos. Si no comprendemos los sacramentos, pues no vamos a comprender un ritual, ¿sale? Entonces es muy sencillo. Comprendemos el sacramento, para qué sirve, para qué es, por qué existe el sacramento, y es muy sencillo, pues utilizar un ritual: bautismo, comunión, confirmación, matrimonio. ¿De acuerdo? Nos vamos a poner de pie y vamos a escuchar la palabra de Dios y luego vamos a pasar al objetivo del tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse? Bien. Algunos se preguntarán por qué escuchamos el texto de San Lucas. El texto que acabamos de leer es el de la transfiguración. Y en el tema número 6 dice el objetivo: aprenderemos la relación que existe entre la vida que vivió Jesús aquí en la tierra y lo que los cristianos en la Iglesia Católica, es decir, nosotros, experimentaban en los sacramentos, que son un don de Dios instituidos por el mismo Jesucristo. Es decir, lo que Jesús quiere es que experimentemos la misma gloria que Él ya ha experimentado, pero para poder experimentar la gloria, pues también hay que experimentar el sufrimiento, el dolor, la tristeza, también la alegría y el amor. Yo siempre he hablado del Vía Crucis. Cuando nosotros vivimos el Vía Crucis, muchos de nosotros vamos con nuestra sombrillita, nuestra gorra, nuestra botellita de agua, incluso hasta con tenis, ¿no?
Y me acuerdo porque desde el año pasado o hace 2 años el Padre nos ha pedido que utilicemos zapatos y que vayamos formales en el Vía Crucis. Y muchos no lo entendemos hasta que cada uno vivimos nuestro propio Vía Crucis, ¿verdad? Es una práctica espiritual el Vía Crucis. Pero cuando tú lo haces como una práctica espiritual, pues no importa si usas tenis o usas zapatos, usas gorra o sombrilla. Incluso el ayuno. Pero ¿qué pasa cuando te toca a ti vivir tu propio Vía Crucis? Cuando se muere tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá. Y yo veo a las personas que hemos perdido a un familiar cercano. ¿Qué pasa cuando lo pierdes? Se te va el hambre. ¿No les ha pasado a los que han perdido a un familiar? No te dan ganas de comer. Ni siquiera tienes que mencionar el tema del ayuno. O sea, por naturaleza humana, no comes, ¿sí? Cuando van al panteón ya a despedir al difunto, no te importa si llevas zapatos, tenis, si hace calor o no, no importa que te pegue el rayo del sol. Lo interesante es lo que estás sintiendo en ese momento. Y hasta que uno vive su propio Vía Crucis, se entiende el sentido de las cosas. Por eso yo les digo que entender los sacramentos, tal vez para muchos suena algo muy lejano, muy indiferente, decir, el bautismo, la comunión, el matrimonio. Pero cuando tú experimentas en el sacramento la alegría de Dios, el regocijo de celebrar el matrimonio, el bautismo, de que Dios me dio un hijo, se lo voy a presentar a Dios y que tenga el don del Espíritu Santo, pues lo haces más consciente. Y hoy en día tenemos una sociedad donde las personas viven los sacramentos pues por cuestión de cumplir. ¿Cuántas personas llegan al catecismo a pedir informes de catecismo solo para que les den el papel? ¿Y cuánto tiempo es del catecismo? 1 año. Ay, no es mucho tiempo. ¿Y no se puede menos? La gente nada más quiere el papel. Pero cuando les toca experimentar realmente lo que es Dios, pues entienden las cosas. ¿Cuántas personas que llegan al catecismo y se enamoran de Dios, pues se quedan? Seguramente muchos de ustedes fueron así, ¿verdad? Sus hijos hicieron la comunión y se quedaron al servicio de la liturgia, del coro, de no sé, de algo. Pero muchos empezamos por el catecismo. Entonces, es muy importante que veamos los sacramentos como una fuente y origen para experimentar a Dios y así conocerlo más. El don de los sacramentos es para santificarnos. El tema precisamente que hoy vemos es que en cada sacramento lo que va a buscar Dios en nosotros es santificarnos. Ese es el don. Y tristemente en nuestra sociedad la gente quiere solamente vivir el sacramento por un papel, ¿no? Oye, es que pues resulta que voy a ser padrino de no sé qué o de no sé cuándo y me pidieron el acta de matrimonio. No, pues voy a casarme. ¿Y se casan por qué? Pues por un compromiso, un documento. No, la importancia es casarte para santificarte. Bautizar a tus hijos para santificarlos. Para eso es el sacramento. Bien, ¿por qué leímos la transfiguración? Vamos a pasar en nuestro libro al tema del bautismo. ¿Cuántos sacramentos tenemos? 7, ¿no? Son 7. A ver, dígamelos, porque yo no me los sé. Bautismo. Bautismo, ¿cuál otro? En orden, a ver, primero, ¿cuál recibieron? Bautismo, luego la comunión. Luego. Antes de la comunión se reconciliaron, ¿no? Primero se reconcilian o luego hacen la comunión. O primero se casan. Reconciliación. Reconciliación. Luego de la reconciliación, ¿qué pasó? La comunión. Luego
Ajá. Luego. Asunción de los enfermos, matrimonio y sacerdocio. Matrimonio, unción de los enfermos. Sí se lo saben muy bien. Y orden sacerdotal. Bien. Bueno, ¿ustedes sabían que Jesús vivió los 7 sacramentos? En la Biblia están, pero lamentablemente por el tiempo no podemos estudiar todos. Y hoy solamente nos vamos a basar al de la confirmación. ¿Sale? Por eso leímos la transfiguración. Pero me gustaría que, si tienen tiempo, estén al pendientes en el canal de YouTube, en donde les comparto los videos de Daniel Católico, porque voy a hacer un video precisamente explicando la teología de los 7 sacramentos, donde Jesús los vive. En la transfiguración, Jesús vive la confirmación, pero Jesús también vive su bautismo, también vive la reconciliación, la Eucaristía, también Jesús vive el matrimonio, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. Y lo vamos a ver en ese curso de teología de los sacramentos. Hoy solamente como ejemplo, ¿sí? Porque no nos daría tiempo ver todos los sacramentos, vamos a ver rápidamente lo que es la confirmación. En el texto que acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas, que específicamente es en el capítulo 9, versículo del 28, Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Sí, del 28 al 36. Y vamos a ver el origen del sacramento de la confirmación y cuál es la intención del sacramento, ¿sí? En la transfiguración decía que unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Con quiénes fue? Pedro. Apréndanselo porque esto se lo tienen que aprender de memoria. El texto de la transfiguración ustedes ya lo tienen que tener aquí, ¿sale? ¿Con quién subió al monte? Con Pedro, Santiago y Juan. Bien, entonces va a ir con Pedro, Santiago y Juan y dice que subió a un cerro a orar. Entonces subió a un cerro a orar con ellos 3 y los 3 estaban orando. Su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. ¿De quién? De Jesús. La ropa de Jesús se volvió de una blancura fulgurante, ¿sí? O resplandeciente. Fulgurante, ¿sí? Es decir, que sus vestimentas se volvieron más blancas, se transfiguró. Ese fue el momento de la transfiguración, porque era el momento que Jesús les estaba mostrando la gloria. Ustedes sabían que solamente existen 2 personas en la historia de la salvación que ascendieron al cielo. ¿Quiénes fueron? Jesús y María. Solo 2 personas subieron al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué quiere decir esto? Que tal cual se fueron al cielo. No hay rastros del cuerpo de Jesús, no hay rastros del cuerpo de María. A pesar de que Jesús fue sepultado, Jesús ascendió a los cielos. Y María no ascendió, María es asunta, ¿sí? Por eso una cosa es la ascensión y otra es la asunción. Por eso María es asunta al cielo, porque María es llevada, no por sí misma, sino por ángeles que la llevaron al cielo, ¿sí? Porque María no es Dios, es madre de Dios, pero por ella misma no podría ser llevada al cielo. Es decir, ella misma decidir ser llevada al cielo, no, sino fue asunta al cielo. Jesús sí, Jesús al ser Dios, el Hijo de Dios y al mismo tiempo es Dios, Él asciende al cielo. Por eso Jesús y María se celebra la asunción y se celebra la ascensión, porque ellos fueron llevados al cielo en cuerpo y alma. En la transfiguración,
Jesús ya presentaba un anuncio de la vida eterna. Por eso se convierte de una blancura fulgurante. Y dice que en el monte se aparecieron dos hombres que eran, ¿quiénes eran? Moisés y Elías. Ahora, para los que no han estudiado historia de la salvación, por eso es importante que un tema nos lleve a otro tema, y si le seguimos escarbando vamos a hacernos más preguntas. Para no hacerles el cuento tan largo, Moisés y Elías son dos personajes que en la historia de la salvación dirigieron al pueblo de Dios. Moisés en concreto fue quien libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y él es el que va a hacer pues la parte como de Jesús. Por eso Jesús se va a encontrar con ellos dos, y dice el texto que Moisés y Elías conversaban con él. ¿Y de qué conversaban? De su partida al cielo, de que iba a morir, de que ya estaba cerca su pasión. Se veían en un estado de gloria los tres, Jesús, Moisés y Elías, y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Después de esto que pasó, un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús. Es decir, ¿quiénes vieron la gloria de Jesús? Acuérdense, ¿quiénes subieron con Jesús? Pedro, Santiago y Juan. Ellos vieron, ¿sí? Por eso es importante también el tema de los evangelios. Lo que tenemos en los evangelios es algo muy real, porque Pedro, Santiago y Juan lo vieron con sus propios ojos. O sea, hubo personas que fueron testigas de esta transfiguración. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que Pedro se sintieron sueños, se durmieron, y al despertarse vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que está diciendo. Antes de decirlo de las 3 chozas, dice: qué bueno que estemos aquí. Es decir, Pedro, cuando le expresa eso a Jesús de hagamos estas 3 chozas, antes de eso dice: qué bueno se siente esto. Es decir, está experimentando la gloria de Dios. Ya no hace falta sentir más gozo y más alegría. Esto es lo único que necesitamos. Hagamos 3 chozas para estar aquí. Pero por eso dice el texto, Pedro no sabía lo que decía, porque en realidad estaba hablando ya de la vida eterna. Por eso decía, qué bueno se siente estar aquí. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Acá viene lo importante del texto. ¿Qué pasó? Se formó una nube, con su sombra los cubrió. Por eso es importante estudiar historia de la salvación. En el Antiguo Testamento, la historia de la salvación, la nube, ahí sí, va a ser una representación de Dios. La Eucaristía, lo que hablábamos hace rato, no es una representación. La Eucaristía, ¿qué es? Es Jesús mismo hecho pan. Es decir, Jesús mismo está en el pan. No es un pan, es el pan. En el caso de la nube, en el Antiguo Testamento, la nube era una representación de Dios, porque Dios se hacía presente en la nube, ¿sí? Y entonces, cuando había una consagración del templo, en el Antiguo Testamento, descendía la nube y se cubría como neblina, y eso era la consagración de un templo. Por eso, en la transfiguración, la nube los cubre con su sombra. ¿Y quién es la nube? Dios. Dios lo va a cubrir, y entonces dice, pero de la nube llegó una voz que decía, y eso es lo más importante de la transfiguración: este es mi hijo. ¿Sí? Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿Sí? Mi elegido, escúchenlo. ¿Por qué aquí decimos que Jesús vive la confirmación? En el bautismo, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, le dice: ¿quién soy yo para desatar las sandalias de tus correas si tú eres un santo? Tú no necesitas el bautismo, le dice Juan el Bautista a Jesús.
No le dice directamente que tú no necesitas el bautismo, pero le dio a entender que él no necesitaba ser rociado con agua porque él ya era santo, él era un enviado de Dios, él era el Hijo de Dios. Es más, él es Dios mismo hecho hombre, es Dios Jesús. Entonces él no necesitaba el bautismo, y Juan le dice: ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y entonces Jesús se hace bautizar por Juan, precisamente a sus 30 años, para mostrarnos el sacramento del bautismo. Y pasó lo mismo en aquel momento en el río Jordán. Una nube los cubrió con su sombra, y de la nube se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Lo volvemos a escuchar en la transfiguración, y en la transfiguración vivimos la confirmación. ¿Qué es lo que pasa? Ya estamos bautizados, ya recibimos el bautismo. ¿Y por qué habrá una confirmación? Porque en la confirmación ahora el niño, a la edad de 8, 9 o 10 años, donde ya está consciente, el niño va a decir: sí, yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero vivir a ejemplo de Jesús. Por eso va al catecismo, se enamora de Dios y vive su confirmación. Eso es la confirmación, lo que Jesús vive en el monte con Pedro, Santiago y Juan, y en ese momento la voz de Dios confirma. ¿Y qué confirma? Que es el Hijo de Dios. ¿Qué vamos a vivir en el sacramento de la confirmación? Confirmar que realmente queremos ser hijos de Dios. En el bautismo, cuando éramos criaturas, cuando éramos pequeños, pues no teníamos conciencia y uso de nuestras facultades para decir: sí, yo quiero ser hijo de Dios. Por medio de nuestros padres nos dieron la fe, pero ya en la edad consciente, a la edad de 10 años, pues ya tú vas a decidir, ¿quieres o no quieres ser hijo de Dios? Este es un gran ejemplo, pues, de lo que vive uno en la parte de los sacramentos. Ahora, en el bautismo tan solo podremos mencionar que los sacramentos van a tener dones espirituales, dones materiales. Todos van a tener ciertas características, ciertos ritos, para que podamos participar de ese don. Lo más importante del sacramento es que es un don y es un regalo de Dios que nos une, ¿sí? Y solamente podremos ser conscientes cuando experimentamos la grandeza de Dios. Y por eso es que hay que estudiar cada uno de los sacramentos. Por último, quiero hablarles del tema de el querigma, que es el camino para experimentar a Dios, para entrar al siguiente tema, el tema número 7. Yo les invito a que ya en casa ustedes lean los siete sacramentos que vienen en el tema número 6. Estos son los fundamentos que trae el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a los sacramentos. En el tema número 7 vamos a entrar ya al tema de las normas litúrgicas para comulgar. Pero para que nosotros comprendamos los 7 sacramentos, ustedes tienen que pasar por un proceso querigmático. ¿Alguien sabe qué es el querigma? ¿Nadie sabe qué es el querigma? ¿No? Bueno, el querigma es el primer anuncio y el primer encuentro que tiene Dios con el hombre. Ustedes, no sé cuándo fue su querigma, pero seguramente ustedes se encontraron con Dios en algún momento antes de ser encargados de liturgia, ¿verdad? El tiempo que tenemos en el servicio seguramente es desde aquel momento cuando vivimos nuestro querigma. El querigma es ese primer acercamiento que tuvimos con lo sagrado, ¿sí? Cuando te dijeron: a ver, fulanito de tal, ven, pasa a leer la lectura. Cuando el padre te llamó y te dijo: a ver, usted venga para acá, usted va a ser ahora el encargado de liturgia. Y le dices: oiga, padre, ¿cómo? Si yo no sé nada. Pues no sé cómo le hagas, pero tú vas a ser el encargado. Así empezó todo. Ese es el querigma, ese es tu primer encuentro. No quiere decir que ya lo sabemos todo, no, pero tuvimos un primer encuentro. Y a partir de ahí, no sé qué pasó en ti, que te enamoraste del Señor y quisiste estar en el servicio. Porque miren, hay muchas personas que se les llama al servicio, pero ya no están. Y ustedes están aquí. Entonces, ese encuentro realmente es el encuentro fundante para que ustedes caminen en este camino de los sacramentos. Ahora, ese proceso querigmático, que acá lo vamos a marcar, el querigma, marca un antes y un después. Es decir, antes éramos un hombre
pecador. ¿Seguimos siendo un hombre pecador? Sí, pero antes no conocíamos a Dios. Después del querigma existe un encuentro, ¿sí? Ese encuentro con Dios. Y después de ese encuentro, vamos a seguir entrando en esa naturaleza, en esa fragilidad humana. Y lo que vamos a hacer es tener una conversión permanente. Y la conversión permanente se vive a través de los sacramentos, en específico en el sacramento de la Eucaristía. Y es un camino de toda la vida. ¿Qué quiere decir? Porque me encontré con el Señor, ¿ya voy a dejar de ser pecador? No. Mi fragilidad humana va a estar ahí, pero mi responsabilidad es tener una conversión permanente. De mí depende formarme, hacer oración, ir a misa, cumplir con mi servicio, estar en orden con mis sacramentos, dar testimonio, pero es una conversión permanente. El querigma, aunque es importante, no va a ser toda la vida, pero lo tienes que tener presente. Por eso se llama el camino querigmático. Que tengas siempre presente por quién estás aquí. Porque muchas veces vamos a tener problemas con que nos cambiaron al coordinador. No, pues es que ahora el coordinador ya no es mi compadrito, mi comadrita, ya pusieron a otro y no me cae bien, pues vámonos. No, acuérdate por quién estás. Por Jesús, con el que te encontraste, con el que te llamó. No, pues es que ahora ya cambiaron al padre, ya es otro padre, ¿no? Este padre como que no, pues mejor me voy. No estamos por el Padre, no estamos por el coordinador, estamos por Jesús. Y si estamos con Jesús, tenemos que agradarle a Él. Por eso es importante que entendamos que el camino querigmático es una conversión permanente, pero también es una preparación y formación permanente, una disponibilidad, ¿sí? Y eso es lo más importante de la vida sacramental. No cumplir con los sacramentos por cuestión de un papel, sino siendo conscientes de que necesito los sacramentos para poder estar en este camino querigmático, todo el tiempo en constante santificación. ¿De acuerdo? Eso es el tema de los sacramentos y al final pues vamos a terminar la próxima clase con las normas litúrgicas para comulgar dentro y fuera de la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos has permitido conocer tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos que en este momento se han unido a esta formación. Te pido que bendiga a sus familias, sus trabajos, que les ayudes en todas sus necesidades, que les ayudes en sus problemas, angustias y preocupaciones que traen en su corazón y en su mente en este momento. Te pido que te encargues de nuestras cosas, Señor, para que nosotros nos encarguemos de construir tu reino aquí en la tierra. Que no tengamos preocupaciones materiales, humanas, que nos hagan olvidarnos de tu mensaje aquí en el mundo. Y te pedimos que nos ayudes para siempre enfocarnos en predicar tu palabra, ponerla en práctica y sobre todo para llevarla a aquellas personas que más necesitan conocer tu nombre, conocer de tu amor. Todo esto te lo pedimos con la intercesión de la Virgen María, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.